Hoy estamos en martes, es martes de perfiles y entrevistas en Tangente. No soy Daniel Herring, para lo bueno y para lo malo. Pero el día de hoy voy a tener una conversación televisada, más que una entrevista, con una persona que admiro y quiero mucho. Así que empiezo transparentando esa parte. Es mi amigo y además ha sido una de las personas que confió en este equipo de Tangente desde el inicio y te debemos muchísimo por eso, Carlos. Así que hoy tenemos al secretario de Planificación de la Presidencia, el titular de SGPlan, Carlos Mendoza. Qué honor tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es la segunda entrevista oficial como secretario de Planificación. Sí, eso me estabas contando, ¿verdad? Hiciste una con la hora recientemente. Sí, la semana pasada. La semana pasada. Y esta semana, al final de la semana, vamos a estar con los amigos de Con Criterio. Un saludo a nuestros queridos patrocinadores que hacen posible Tangente y en esta ocasión les quiero recordar que Madera San Miguel tiene madera de expertos, sigue con los talleres de melamina y hay uno para el cual tiene que apurarse para todavía cacharle un poco del cupo que queda en este momento disponible. Puede hacerlo en la tienda de San Miguel, en la tienda central, o lo puede hacer también a través del número de teléfono, ya sea llamando o también escribiendo en el WhatsApp. Es 22 68 08 08. Nuevamente 22 68 0808. Ahí es el taller de armado de muebles de melamina que todas las personas que han pasado por ahí nos dicen que se la pasaron muy bien, que fue genial. Y salieron ahí hechos, no le vamos a decir que carpinteros, pero sí salieron ensambladores de muebles para armar sus repisas y armar sus muebles en su casa. Así que no le descuide la oportunidad que San Miguel los trae con el taller de muebles de melamina. Buenísimo. Me imagino que es un reto ahora encontrar espacio incluso para esto que es importante, que es comunicar lo que se está haciendo. Creo que es una parte vital del esfuerzo que ustedes tienen que hacer. Si no se entiende... No sé si a detalle, pero claramente el proceso es difícil, sobre todo ante un electorado que desea resultados inmediatos, pero ya estar sentado en las sillas en las que estás, tenés que encontrarte con que tenés rigideces del propio sistema, tanto legal como de lo que encontrás, y tenés que, no tenés la espada para cortar el nudo gordiano, tenés que ir poco a poco desenredando la madeja, ¿no? Sí, tuvimos un proceso de transición, como todos saben. En el caso mío, con SGPlan empezó el 30 de octubre y a partir de ese momento tuve 8 reuniones formales con las autoridades salientes. Tuve 4 reuniones con el sindicato de la SGPlan, múltiples reuniones con personas cercanas al partido que han sido secretarias o secretarios, subsecretarios de planificación, como Pati Orantes, Karin Slowing, Hugo Beteta, Fernando Carrera, María Castro. Es como expertise de semilla el tema de SGPlan. Sí, entonces, de hecho, eso me motivó a mí a aceptar el cargo, porque son personas referentes, ¿verdad? De la intelectualidad y la tecnocracia, digamos, de un partido progresista. Y luego múltiples reuniones con personas que me recomendaban también de ese círculo, que trabajan en la SGPlan y que me podían dar información para complementar o contrastar sobre todo la versión oficial de cómo encontraba la Secretaría. Y luego ya llegas y asumes y empiezas a descubrir pues un montón de sorpresas y problemas que te toca atender desde el primer minuto. Entonces, esa es una faceta, y la otra es que en el equipo de transición en general, pues como me identificaban como el futuro secretario de planificación, entonces también me pedía el equipo de transición un apoyo como secretario de planificación, aunque pues era yo solo, ¿verdad? Sí. Tratando de coordinar con los futuros ministros y ministras y demás puestos del Ejecutivo algunos ejercicios de coordinación, de planificación. Tuvimos 2 reuniones importantes, una el 25 de noviembre y otra el 28 de diciembre, donde se fueron articulando ya lo que iba a ser el gabinete. Ya, esa parte de la transición es
inusualmente larga. En otros países no se entiende que aquí teníamos 5 meses de transición y encima una transición que si bien parece larga y supuestamente ordenada, el tema, precisamente la que te antecede en el puesto era la encargada de organizar la transición directamente de parte de Yamatei, pero en medio de eso un golpe de Estado y que una contraparte en ese caso que no es fiable, no sabes, que no es cartas abiertas el juego. Entonces me gustaría como que si hay algo que nos puedas contar ya de sorpresas agradables, espero yo, pero me imagino que más en el otro sentido que has encontrado ya sentado en la Secretaría. Bueno, sí, problemas laborales, por ejemplo. Yo fui juramentado por el presidente, como todos saben, el lunes 15 a las 4 de la madrugada. Sí. Y llegué a la oficina ese mismo día a las 9 de la mañana para empezar a asumir la posición, pero como hay un proceso de revisión de documentos legales, ya asumí realmente el cargo a la 1 de la tarde. Pues nos encontramos con la sorpresa de que de las 9 a la 1 hubo una gran cantidad de despidos, por ejemplo, de última hora, ¿verdad? Todos arbitrarios, que inmediatamente a las 2 de la tarde ya tenía a estas personas en mi despacho diciéndome que habían sido despedidos arbitrariamente. Y entonces nosotros reaccionando, ¿verdad? Revisando el caso en la medida de lo posible y revocando esos despidos, porque evidentemente eran injustificados y todavía la semana pasada estuvimos atendiendo algunos casos de esos. Eso es el caso de despidos, pero después también contrataciones, ¿verdad? Nos dejaron más de 100 personas en el renglón 021, que es un renglón temporal. 77 de estas personas aproximadamente habían sido contratadas desde marzo del 2023 y les renovaron sus contratos en enero de este año, muy probablemente vinculados con compromisos políticos por la campaña, posiblemente con diputados distritales del partido oficial en ese momento. Entonces ese es otro problema porque tienes que evaluar qué vas a hacer con esas 100 plazas que tienen contratos que expiran, ¿verdad? Y que no necesariamente tenemos que renovar, pero sí es una carga para la institución desde el punto de vista de la planilla, ¿verdad? Y lo justifican de que sí se necesitan esos puestos y tal, pero el contexto y como tú dices, la desconfianza, pues lo que te está diciendo es que esos puestos fueron creados ad hoc, ¿verdad? Ya sea para pagar favores políticos o para contribuir en la campaña del partido oficial, etcétera. Entonces, ese es un caso. Luego está el caso de las compras y contrataciones, ¿verdad? Resulta que la mayoría de contratos se nos vencieron el 31 de enero. Entonces, la presión de tratar de renovar los contratos a última hora, porque no puedes tampoco ser negligente de no renovar un contrato que es un servicio esencial. Por ejemplo, el archivo de la CGPLAN. CGPLAN, por cierto, cumple 70 años. Este año podemos conversar de eso porque queremos hacer una reflexión de la evolución del concepto de planificación desde el Estado. Pero 70, o sea, coincide con el golpe 54. Sí. Eso es súper interesante. Sí. Me han recomendado un libro de Susan Jonas que no lo he conseguido todavía, pero parece que en ese libro ella explica cómo el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que le entregó el Estado a este Castillo Armas, ¿verdad? Y que va a necesitar un centro de pensamiento que lo oriente en las políticas públicas. Entonces se crea el Consejo Nacional, ¿verdad?, de Planificación Económica y la Secretaría General de ese consejo. Y ahí nace CGPLAN en el 54. Y paradójicamente derrocan a Arbenz porque lo acusan de comunista y lo que hace CGPLAN son planificación centralizada, ¿verdad? Sí. Planes quinquenales de desarrollo, etcétera.
O sea, el comunista no tenía planeada la economía de Guatemala, pero después se dan cuenta, y no es cosa de comunistas, obviamente, no. Que se requiere desde... De planificación. Sí, por supuesto, un poco de... Sí. Entonces, eso es paradójico, pero lo que quería contar es de que creo que en tiempo de Karin Slowin se creó el archivo histórico de CGPlan y ese está en unas bodegas en el Naranjo. Entonces, vencía el contrato el 31 de enero y ¿qué vas a hacer? No se había iniciado un proceso de cotización, etcétera, y no te van a dejar los archivos en la calle al día siguiente. Te lo pongo así. La anterior administración de CGPlan, los temas importantes como estos contratos, negligentemente no los dejó previstos y cosas que debían haber sido administrativas y que correspondían, te tocó correr, pero eso sí, se apuró en los últimos días a dejar amarrados ahí unos contratos que ella irresponsablemente no sabía si el siguiente secretario los iba a necesitar o tenía claridad de qué. Un ejemplo era una compañía de limpieza. O sea, CGPlan tiene su propio equipo de limpieza y mantenimiento. Y ese primer día que llegamos, habían ahí unas personas que hacían el mate, ¿verdad? De que estaban limpiando. Por lo menos ese fue solo un contrato de un mes. Se me hace que está pagando algún favor, claro. ¿Verdad? El otro tema es el de la empresa de seguridad privada, ¿verdad? Porque sí hemos hablado con el ministro de Gobernación, esto en reuniones ya de gabinete, de que la mayoría de instalaciones del sector público consumen muchos agentes de la Policía Nacional Civil que deberían estar en las calles cuidando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, ¿cómo hacemos la transición de que pues casi todas las entidades públicas tienen contratos con seguridad privada, pero cabal también el contrato vencía el 31 de enero? Entonces, ese tipo de cuestiones administrativas, yo creo que era un poco para que el equipo administrativo se necesitara mantener en las posiciones, que fue uno de los primeros cambios que hicimos, porque ya esta semana asume el nuevo equipo administrativo, que es en CGPlan hay una administradora general, luego está la directora de finanzas, la directora de recursos humanos, la directora de compras y adquisiciones, que se llama administrativa, y el director de planificación institucional, que es dentro de la institución. Sí, de la propia institución. Entonces, todo ese equipo lo acabamos de renovar. No se podía hacer desde el primer día porque ahí sí paras toda la maquinaria, ¿verdad? Y hay muchas cosas administrativas, pero ahorita tenemos problemas de jabón, papel higiénico, por ejemplo, por esa cuestión de que pareciera que dejaban como que hubiese escasez para recurrir a compras directas de última hora, ¿verdad? Hemos descubierto contratos así fraccionados que no llegaban a los 90,000 quetzales para todo el tema de Expobecas, que es un tema por el cual se levantaron todas las alertas a la Contraloría General de Cuentas y están investigando específicamente el tema del famoso Expobecas Tour, que ya me habían dicho muchos trabajadores de CGPlan que se estaba derrochando mucho dinero en ese tema. La CGPlan, solo para dimensionar, tiene para este año un presupuesto de 140 millones de quetzales. Somos 600 personas en la institución, 300 aquí en la sede central y 300 en las delegaciones. Entonces, es una institución relativamente pequeña comparado con los grandes ministerios, pero que tiene mucho impacto en el quehacer de las demás instituciones. Entonces, cuando uno ve este tipo de contratos, este tipo de cosas, tal vez son poca cuantía para el Estado, no es como la gran corrupción que se puede dar en otros casos, pero lamentablemente también se daba a este nivel, los vales de gasolina, el uso de los vehículos para otros fines, todo ese tipo de cosas lo estamos documentando. Sí, a mí me importa esa parte de ilustrar el desorden del Estado, además en la Secretaría que debería ser la encargada de ordenar por lo menos las políticas públicas rectoras que no deberían de cambiar grandemente y que se necesita continuidad gobierno tras gobierno. Y empieza lo que nos estás describiendo, me suena por lo menos eso, es que ni siquiera tengas en esa institución encargada de la planificación al equipo administrativo como personas fijas. O sea, es una situación que me imagino que se irá normalizando, etcétera, pero
solo quiero caracterizar el nivel de desorden que tal vez viene de otras administraciones, no solo de Yamatei, pero cómo se exacerba en este momento una institución que es usada como botín para pagar favores políticos. Hay una leyenda de que ahí estaba el Net Center contratado, no sé, no nos tenés que decir ni sí ni no, pero ahí veremos. Y que encima te dejen problemas tan meniales, parece, como tener ordenado lo que es seguridad, ornato, o las cosas, los insumos básicos, porque ese equipo, al final de cuentas, es un equipo de contratos temporales. Me parece de veras que ejemplifica la aberración que es la administración pública en general, en lo que debiera estar más ordenado, que es esa institución de planificación centralizada. Bueno, para ser justo, eso es lo que menos me preocupa, porque hay otros problemas más graves que nos están heredando. Uno de esos es el clima laboral, ¿verdad? En Segeplan lo que encontramos es una moral en los equipos muy baja, ¿verdad? Una autoestima muy por los suelos, que tiene que ver con presiones para aprobar dictámenes, ¿verdad? Presiones que incluían el acoso laboral, ¿verdad? El abuso verbal. O sea, mucha gente se ha quejado del maltrato de parte de sus directores o de los subsecretarios a partir de órdenes que venían desde mucho más arriba, ¿verdad? Para aprobar o improbar determinados proyectos de inversión, que es una de las cuestiones más importantes que hace la Segeplan. Y hoy, por cierto, estábamos discutiendo con los subsecretarios y subsecretarias que esa subsecretaría, la de inversión, que para mí es una de las claves, es la que menos presupuesto tiene, donde están más hacinados, donde hay más desorden. O sea, pareciese que es algo adrede para dificultar, digamos, el control y la transparencia en la aprobación de los proyectos. Por ejemplo, en esa subsecretaría está la dirección de preinversión, que literalmente es una oficina más pequeñita que esta, donde hay 3 personas hacinadas, literalmente, y no tienen los recursos realmente para hacer estudios de preinversión, que es un factor importante para que lo que va a invertir el Estado en muchas obras y proyectos se haga bien hecho, ¿verdad? No digamos temas de evaluación y seguimiento de la inversión pública. Hay direcciones en estas 4 subsecretarías, pero sin capacidad real de dar seguimiento o evaluación a las políticas públicas o a los proyectos. Entonces, ese tema me preocupa mucho más, porque claro, es la moral de los técnicos, ¿verdad? Y el otro tema, que es algo que hice público en la primera semana, ya cuando nos presentamos el nuevo equipo, fue el tema de las delegaciones, que si querés después lo podemos profundizar, pero ese creo yo que es el principal reto de la Segeplan, es tener cierta independencia política, porque no puede ser absoluta, pero sí suficiente independencia política para elevar el nivel técnico de la Secretaría. A mí me parece que deberíamos de iniciar precisamente, porque para eso son estas conversaciones, para conocer más cómo funciona el aparato público, en este caso Segeplan. Creo que entrábamos en materia y tal vez para los que son junkies de la política, y tenemos también una audiencia muy culta que conoce bastante de administración pública. Tal vez el conocimiento ya está ahí, pero me gustaría que comenzaras. Yo te sigo la pista de lo que me estás diciendo, pero el rol de Segeplan quisiera que se entendiera, porque dentro de lo que me acabas de contar, la parte de las presiones que reciben los que asignan, al final de cuentas, que un proyecto va a quedar planificado, pareciera que es porque aquí no hay políticas públicas, pero hay proyectos para hacer pisto, ¿verdad? Entonces, correcto, viene el proyecto y se ajusta a martillazos, para que dentro de más o menos darle una pátina técnica de que responde a una política pública, pero va porque va. Arriba dijeron que va, y entonces ese equipo recibe mucha presión. Sí. Entonces, si lo entendí bien, me gustaría que comenzáramos explicando el funcionamiento de la Segeplan, y qué mejor sin palabras tuyas, que sos el titular de la institución. Sí, bueno, como hablábamos al inicio, Segeplan nace hace 70 años con esa idea de que toda organización e institución, sea privada o pública, necesita planificar en función del futuro. Entonces, en la Constitución no se habla específicamente de la Segeplan, pero sí en el apartado que habla sobre municipalidades, se habla de que estas tienen que estar vinculadas al órgano de planificación del Estado,
es lo que dice la Constitución. Por eso Segeplan, aunque en la ley del organismo ejecutivo de la época del PAN y de Arzú se le subordina como una secretaría bajo la presidencia de la República, es una secretaría que no sirve solo al Ejecutivo, sirve a las 340 municipalidades y sirve también a los consejos de desarrollo urbano y rural desde el nivel departamental hacia arriba. Tenemos un rol de secretaría técnica en estos consejos de desarrollo, por eso también ese es otro tema que ha estado en los medios últimamente, porque los gobernadores que actualmente están en sus posiciones, pero eran del presidente Yamatei, presiden y convocan a esos CODEDES y estaban convocando para repartirse una piñata de 600 millones que les quedó en este presupuesto sin los lineamientos de la nueva administración de gobierno. Entonces pusimos una pausa en ese procedimiento. Ya se les había advertido que tenían que esperar lineamientos. Y les peló. Y aún así lo convocaron porque precisamente lo que está en juego es la repartición de 600 millones de quetzales. Y entonces, pues esa es una de las funciones de Segeplan. Secretaría Técnica de los Consejos Departamentales de Desarrollo, Secretaría Técnica del CONADUR, que es donde se dan esos lineamientos para el resto, pero sobre todo nuestros principales beneficiarios son las direcciones de planificación de cada ministerio y de las demás secretarías, pues para que haya cierta vinculación entre sus actividades, proyectos, programas, etcétera, que están presupuestados y esa planificación que debería estar en función de escenarios futuros, de los problemas que quieren resolver y en el marco más amplio de un plan nacional de desarrollo. O sea, a ver, si te lo parafraseo, básicamente te toca convertir en políticas públicas lo que se recoge tanto de las intenciones de los gobiernos ejecutivos, el gran gobierno ejecutivo y los locales, con estos consejos de desarrollo, que es población organizada también con demandas concretas y con planteamientos concretos para la solución de sus problemas. Y tienes que darle a eso, vertebrarlo y poderle dar una forma de cohesión al final de cuentas y después, encima, asignarlo para ayudar en la construcción del presupuesto en partidas presupuestarias, de hecho. Sí, hay un tema ahí bien importante que es lo del, por ejemplo, la fórmula para el situado constitucional, ¿verdad? Segeplan está en esa comisión donde pues se ven algunos de estos criterios que están en el Código Municipal de cómo se les va a distribuir a las municipalidades el 10% constitucional, pero también tiene un rol en esos criterios de cómo se va a distribuir los fondos del IVAPAS, ¿verdad? Que van a los CODEDES y que finalmente terminan ejecutándolo las municipalidades también, donde hay también ciertos criterios que en teoría son técnicos, pero en realidad son más políticos, ¿verdad? Entonces, no es tanto que nosotros hagamos las políticas públicas. En Segeplan son muy cuidadosos de la definición de políticas públicas, pero Segeplan, en cuanto a políticas públicas, es el que acompaña. Los órganos rectores, los ministerios, hacen sus políticas públicas y metodológicamente Segeplan tiene un rol de acompañamiento. Igual Segeplan da lineamientos para la inversión que deberían estar ajustados a la política general de gobierno, que es justamente el documento que estamos elaborando en este momento, que cuando lees la ley del organismo ejecutivo, la primera función de Segeplan, elaborar la política general de gobierno, que es básicamente la propuesta programática del partido que ganó las elecciones, traducida ya en una herramienta formal. De acuerdo a las rigideces de la administración pública, ¿cómo se puede canalizar? Que debería de orientar las inversiones para los próximos 4 años. Entonces, básicamente, digamos, lo que tenemos es un problema donde en el espíritu del método científico, vos tenés una pregunta, un problema que querés resolver y después vas sistemáticamente viendo primero el qué hasta llegar al cómo. Sin embargo, la institución que nos estás planteando en este momento, desordenada, empieza porque parece que hay una capa tecnócrata que no es tan estable. Si yo te preguntara, Carlos, si tuvieras que levantar la Segeplan de inicio, ¿qué puestos debieran ser?
puestos apolíticos, digamos, o por lo menos no partisanos, no partidistas. Sí. Y que pudieran tener ese continuum y no estar, digamos, cada administración que cambie en el predicamento en el que estás en este momento. Sí, justamente uno de los problemas ha sido el deterioro, sobre todo en los últimos 8 años, de los equipos de la CGPLAN. En las reuniones que tuve tanto con Pati Orantes como Karin Slowin, fueron 2 administraciones que son recordadas por el fortalecimiento técnico de la CGPLAN. Y ahí estamos hablando de personas con niveles de posgrados que estaban a cargo de las direcciones. Las direcciones, en una herramienta para los oyentes o los que nos están viendo, importante en la administración pública, es el llamado Reglamento Orgánico Interno, que son las reglas que delimitan el quehacer de la institución en sus viceministerios, o en este caso subsecretarías, y lo que hace cada dirección. Y luego eso te define lo que se llama el Manual de Operaciones y Funciones, que es la descripción y el perfil de cada puesto. Entonces, resulta que el ROI de CGPLAN se modificó en 2019. Y realmente cuando uno lo analiza desde el punto de vista puramente gerencial, administrativo, no es un reglamento que te permite realmente trabajar bien. No digamos la calidad de los perfiles que pide. Ya está muy politizado. Justamente el tema que yo llamaba la atención antes, que es el de las delegaciones. La mitad de CGPLAN está en las delegaciones, la mitad de sus equipos. Son 22 delegaciones departamentales y hay 4 subdelegaciones, Huehuetenango, Petén y Quiché, porque es por su tamaño. Hay unas municipales. Y resulta que estas 26 delegaciones y subdelegaciones están bajo un director, que a su vez está bajo el secretario o la secretaria de planificación. Y estos son los que están metidos en lo que yo denomino el ecosistema corrupto de los CODEDES. Son clientelares, o sea, son botín, son los puestos que la gente pone a dedo porque para pagar favores de campaña o saquear de una vez. Generalmente gobernadores, diputados distritales, alcaldes dominantes en el departamento. En algunos casos, esto todavía lo estamos documentando, pero la evidencia que recibimos de todos lados es de que en algunos casos paran siendo staff de los gobernadores, por ejemplo, o de algún diputado. Ahí están las plazas de ese diputado distrital, etc. Entonces, al tener tanta vulnerabilidad al clientelismo político, entonces se politiza. Y entonces la calidad de sus dictámenes técnicos pues baja. Y luego se dan casos de corrupción, ¿verdad? Que también estamos tratando de documentar, porque lo que te dicen es de que los alcaldes tienen que pasar por un dictamen técnico en esa delegación. Entonces pareciera que en algunos lugares la práctica ha sido que el alcalde contrata a uno de estos funcionarios de la CGPLAN previamente para que le haga bien el proyecto. Y ese mismo proyecto va a entrar a ese equipo técnico para que le den su dictamen. Entonces, no es exactamente corrupción porque no lo está sobornando para que dé la firma, pero lo está contratando por fuera. Claro. Es como los que copian las tareas, ¿verdad? Le pide a otro que se la haga para garantizar el resultado. Sí. Entonces, hay ese tipo de prácticas que estamos tratando de documentar. O sea, me recordó a esas personas, por ejemplo, en la San Carlos que te vendían la tesis, pero ellos también eran revisores de tesis después. Sí, ni modo que no la van a aprobar, ¿verdad? Exacto. Ya hay un compromiso ahí. Entonces, sí, es bien complicado bajo esas condiciones tratar de elevar el nivel técnico. Sí es posible, o sea, ese es el reto que tenemos delante, pero eso va a requerir, entre otras cosas, modificar ese reglamento orgánico interno y tener el apoyo, ahí sí, político de la presidencia, de que se compromete que ni siquiera la presidencia actual o el partido de gobierno actual va a tratar de tener una influencia política en estos comités que emiten opiniones técnicas, ¿verdad? Porque si nos dejamos vulnerar políticamente, eso es lo que hace que se deteriore la calidad técnica de la institución. Ya se acerca, estamos a media semana,
pero si usted se ve en la imperiosa necesidad de tomarse unos traguitos, la mejor manera de proteger su hígado es Parismart. Usted se toma la pastillita con el primer trago y 2, 3 traguitos, tranquilo, no más, o no sabemos. Pero en todo caso su hígado está protegido, así que por favor no descuide el hígado, solo un hígado tenemos y si lo perdemos, pues ¿qué le hacemos? Entonces recuérdese, Parismart lo venden en las cadenas de supermercados más grandes y también está de venta en Super 24, incluso también está la opción de ahorrarse un poco comprando la caja completa. Parismart. Aquí en Guatemala hay algunas islas de servicio civil estables. El paradigma de eso siempre te lo ponen, es el Banco de Guatemala, pinche, ¿verdad? En este caso, deberíamos, parece, hacer también un consenso como sociedad que la CGPLAN debería de tener ese tipo de servicio civil robusto, casi a la francesa. Casi, te digo. Si estuviera sentado aquí en el Hering, nos estaría hablando del servicio civil neozelandés. Pero que esté protegida de lo que estás diciendo. O sea, que la gente oposite para los cargos, que sea gente que inicia en los equipos técnicos, pero de entrada los juniors y que vayan pudiendo subir hasta llegar. Tal vez en las secretarías es un puesto que siempre va a ser técnico, pero por lo que me estás diciendo y por las necesidades, parece que hasta las direcciones deberían ser bastante rígidas y gente de carrera en la CGPLAN. Así es. De hecho, en esas conversaciones con el sindicato, que hay un pacto colectivo que se firmó en el año 2023, tuvimos esa discusión. Por cierto, mis discusiones más interesantes fueron con el sindicato. Discusiones técnicas, discusiones conceptuales de qué es la planificación, qué debe incluir y qué no. Por ejemplo, lo que es los planes de desarrollo municipal y el ordenamiento territorial. Por ejemplo, cómo se pueden compatibilizar uno con el otro. Esas discusiones las tuve con el sindicato, que la mayoría son compañeras mujeres. Y uno de los temas que discutimos es de que en el pacto colectivo se pone a los directores y subdirectores como puestos de libre nombramiento y remoción. Entonces yo les decía, o sea... Aquí hay puestos políticos. Exacto. Entonces yo lo que les decía, bueno, ahorita eso está bien, nos conviene, claro, porque vamos a tener que evaluar, mandar línea y eventualmente cambiar a muchas posiciones que están solo por clientelismo político, pero una vez logremos recuperar el nivel técnico de la institución, quisiéramos que esos puestos sean técnicos de carrera y que no sean vulnerables a que la nueva administración de gobierno los remueva a todos, porque eso incluso desincentiva la carrera al interno, porque sí habían plazas vacantes, por ejemplo, en algunas de esas direcciones y subdirecciones, y los técnicos tenían temor a aplicar a esos ascensos, porque decían, bueno, ya va a venir otro gobierno, me van a sacar a la primera. Claro. Nosotros no estamos haciendo eso, o sea, estamos ahorita terminando una primera fase, que eso sí es la renovación del equipo administrativo que mencionamos, pero ahora con ese equipo administrativo de confianza y de hecho con experiencia en el sector público, no es de confianza de que yo los conocía previamente, son personas que yo ni siquiera conocía y que fuimos identificando, que han trabajado antes en CGPLAN y que se fueron porque no se quisieron prestar a situaciones que podían ser ilegales o poco éticas. Entonces las localizamos y las regresamos a la institución, y otras que encontramos en otras instituciones públicas y que tienen esa experiencia para que avance bien la administración. Y ya con este equipo administrativo entramos a la fase 2, le llamo yo, que es la evaluación lo más objetiva posible de todos estos cuadros de dirección. Vamos a hacer evaluaciones pues ya de arriba hacia abajo de las nuevas subsecretarias y subsecretarios de sus equipos, pero también queremos hacer de abajo hacia arriba, precisamente por las quejas constantes que recibí de malos tratos y abusos, ¿verdad? Y de cultura de silencio. Cultura de silencio, por ejemplo, no se atreven a contradecir a la autoridad. Porque fueron reprimidos, fueron censurados. Un mensaje que hemos dicho es, no tengan miedo, ustedes hablen. Si ustedes están aquí por su criterio técnico, por su conocimiento de experiencia, lo que queremos es que nos digan esa opinión informada. Y es más, nosotros les decimos, no queremos
que Segeplan siga siendo vista como una agencia de trámites, donde hace un checklist de si cumple o no cumple el proyecto. Queremos que Segeplan sea de verdad el centro de pensamiento del Estado, y para eso necesitamos elevar el nivel técnico. Qué reto, Carlos. Digamos, para los junkies de la administración pública, estás entonces en una fase ahorita de descongelamiento. Y después, ¿crees que da tiempo en estos 4 años de poder consolidar esos cambios y congelarlos? Y por supuesto hay que hacer un trabajo, porque la siguiente administración podría venir como tromba a deshacer todo, pero de generar esos consensos que van más allá de lo político, meramente, ¿verdad? Y que sea socialmente, que digamos, no se toca esta institución como botín. Un poco como decía, ¿verdad? Como esos servicios civiles, esas islas que tiene Guatemala, donde sí se entiende que no vas a poner el Banco de Guatemala y hacerle un botín de guerra, porque tendríamos... Sí, es complicado porque la Segeplan no tiene autonomía realmente en el organigrama del Ejecutivo. Tiene un proceso social. Es una secretaría de la Presidencia de la República. Eso es la primera vulnerabilidad. Yo lo que les he dicho en Segeplan es que, porque había una práctica muy dañina de que Segeplan maquillaba los informes del Estado que se dan en Naciones Unidas, por ejemplo, o que tenía datos. Hoy estuvimos viendo un tablero que nos pareció muy útil, que se hizo en la administración anterior, sobre el seguimiento de cada uno de los ministerios, de los 14 ministerios, con indicadores bastante objetivos de cuestiones que son mandatos legales, pero si lo cumplen o no lo cumplen. Esa herramienta la tiene que tener la presidencia y evaluar con base a esa herramienta a sus ministros y ministras, ¿verdad? Pero lo que no queremos es que Segeplan sea tomada como una herramienta para el autoengaño, ¿verdad? Sino que Segeplan tiene que decir, uno de nuestros mandatos es medir la pobreza, por ejemplo, con los datos que genera el INE con sus encuestas u otros métodos, ¿verdad? Que tiene que ver con el censo. Que, por cierto, descubrí finalmente una pregunta que yo tenía como investigador social, de que por qué nunca se había publicado el informe de necesidades básicas insatisfechas, que sí lo hizo la Segeplan y ahora encontramos el documento y todo, pero nunca se publicó. ¿Por qué? Porque en uno de estos CONADUR, te recordarás que el expresidente Yamatei dijo que el censo no servía para nada. Sí. Y ese documento que te ayuda a medir pobreza bajo ciertos criterios, sobre todo de la calidad de la vivienda, ingreso del hogar, educación, se hace con datos del censo. Entonces, por eso nunca lo publicaron y nos privaron de una herramienta que era fundamental en el tiempo de la pandemia. Nosotros sí la usamos, digo, en sociedad civil, porque teníamos acceso por lo menos a las bases de datos del censo y la creamos, la construimos desde cero. Pero el Estado es el obligado a generar esos indicadores. Entonces, lo que quería mencionar acá es de que la Segeplan no puede ser una entidad que ayude al autoengaño de las autoridades, sino tiene que decir los datos como son para hacer las correcciones de manera oportuna. Entonces, es difícil, estando bajo presidencia, hacer eso. Y luego que ciertamente, como parte del gabinete, pues también se pueden crear ciertos resquemores entre los ministros y ministras cuando viene un ente y que los evalúa. Supuestamente con una herramienta. Los califica y dice, estos son los mejores, estos son los que tienen que mejorar, ¿verdad? Estos son los que reprueban. Y vos entrando al gabinete, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Exactamente. Entonces, ese es un lado, que es la presión política del Ejecutivo. Pero el otro que estoy viendo con mayor preocupación, pues es la potencial presión del lado del Legislativo, ¿verdad? Porque ya hemos tenido citaciones, invitaciones a reuniones de trabajo, solicitudes de diputados, ¿verdad? No hemos sido tan acosados como otras dependencias del Ejecutivo, pero pues claro, nuestro deber es responder a la información que nos piden y darla, pero algunas de estas han ido más por la línea de buscar algún tipo de influencia, posiblemente
pensando en los gobernadores, por ejemplo, ¿verdad? O en plazas, creen que sigue habiendo la misma política de que estas instituciones son para dar plazas en los distritos, y se ha mandado el mensaje de que eso no es así, ¿verdad? Que precisamente la recuperación del nivel técnico pasa por la independencia política, y eso significa que no se puede prestar para posiciones solicitadas por los diputados a cambio de que no te estén hostigando, por ejemplo. Sí, a mí me interesa caracterizar esa parte como las batallas que se tienen que dar en este momento de prácticas corruptas y clientelares, y que ya podemos hablar de casos reales, no nada más conceptualmente. O sea, uno de lo que decíamos durante la larga transición es qué va a pasar si Semilla efectivamente cierra el chorro de los recursos del Ejecutivo a favor del saqueo. Y la verdad es que estamos en territorio no mapeado, no sabemos qué está pasando, pero íbamos a anticipar una resistencia, obviamente. Entonces, para caracterizarlo básicamente es toda esa gente que hace campaña política, la hace con dos recursos, o son recursos que invierten de financistas o propios con aspiraciones a llegar, o son recursos saqueados los que tienen acceso a poderlo hacer porque están bien conectados con el Estado. Pero esa inversión en campaña hay que recuperarla y sacar ganancia encima de eso. Y la forma de hacerlo es a través de tener ciertos feudos de instituciones donde les dan, dame tal institución. Así son las negociaciones que uno se enteraba que estaban sucediendo en tiempo de la transición. No, yo lo que te pido, digamos, para los votos de la primera junta directiva es, dame tal institución. En este caso podría ser precisamente Segeplan. Entonces, básicamente esa negociación, quien quiera que la hacía, muchas veces la hacía el Ejecutivo directamente, porque son los que tienen los recursos, pero en este caso lo podían hacer a través de la bancada. Era ese brokereo de poder decirte, te doy tantas placitas por aquí, tenés control de esa institución, dale, poner a la gente allá, pero es una aberración. Es la práctica común que ha sucedido en Guatemala, y a pesar de que ya pasamos esta primera elección de junta directiva, las presiones continúan. O sea, lo que te están haciendo en este momento es, yo le dejo, señor secretario, que usted esté ahí tranquilo, pero póngame a mi gente allá. No te lo dicen con esas palabras, pero hacia eso va la presión. Es para que se entienda un poco, digamos, realmente de qué es. Vos quisieras estar haciendo planificación central, y lo que tenés que hacer realmente en este momento es enfrentar ese tipo de presiones, ¿no? Sí, esa es una. Y la otra, que ya mencioné, presidencia y el Ejecutivo mismo, el Legislativo. Y la otra presión que estoy encontrando, que sí parece bastante abrumadora, es el modelo corporativista de las juntas directivas de otras instituciones autónomas y descentralizadas. Donde Segeplan tiene una silla, y entonces tenemos un mandato legal de estar ahí presentes. Entonces ya estoy en la junta directiva del INDE, del INE, del INTECAP, de la CONAMIGUA, y así te podría hacer FOPAVI, o sea, y son cosas muy delicadas que se ven en esas juntas directivas, y eso te consume un tiempo, pero sobre todo capacidades cognitivas que uno debería estar concentrando en su trabajo principal, que es la Secretaría de Planificación. Y nos toca ver cosas como esto del seguro del INDE, ¿verdad? Que también es un caso donde nos ahorillaron. Explícanos eso. Explícanos eso. Te voy a decir cómo se ha visto desde fuera, pero quisiera que, porque a partir de eso también tengo una recomendación. Creo que este gobierno, y por eso creo que estos espacios son importantes, tiene que comunicar más, mejor y a veces antes de, porque no entendemos qué está pasando. Sí. Lo que se vio desde fuera es renovaron apresuradamente un contrato que sabemos que todos esos contratos de seguros que van a través del CHN son corruptos, y es más, se sabe ahí que ese pisto termina en Panamá y ese pisto es para Yamatei. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, primero pasó que el INDE tiene que renovar su póliza de seguros anualmente. Sí. Y es una póliza que generalmente va, fíjate los tiempos políticos, ¿verdad? Generalmente termina a finales de enero de cada año. Entonces, justamente acá hay una coincidencia con el cambio de administración. Nosotros asumimos el 15 de enero, pero el asumir las posiciones en las juntas directivas no es automático, porque tenemos que tener una persona titular y una suplente.
Y precisamente para retomar el control de estas instituciones, en el caso de Segeplan, lo primero que hicimos, una de las primeras acciones fue sacar de la junta directiva del INDE a este famoso personaje, Melvin Kijivix, que él había entrado al INDE precisamente por la ruta Segeplan. Lo que tenemos información es que a él se lo impusieron a la anterior secretaria desde lo que era antes el centro de gobierno y entró como un puesto del despacho. Y del despacho fue designado como representante de Segeplan en esa junta directiva y ahí terminó como presidente del INDE. O sea, conectemos los puntos. Miguelito tenía un interés en el INDE y puso a su brother. Correcto. Esta persona tenía una plaza por 20,000 quetzales en Segeplan y no iba a la Segeplan, no trabajaba en Segeplan. Aparte, llegó a cobrar más de 1 millón de quetzales en dietas en el INDE, porque el INDE por cada sesión de 1 hora te da 3,000 quetzales. No, perdón, 3,500 quetzales es el INDE. Intecap es 3,000 por dieta. Entonces, solo ahí cobró 1 millón en dietas en los últimos 2 años. Pero el problema no era ese, el problema era los negocios que él hacía aprovechando esa posición en el INDE. Entonces, claro, ya todos estos procesos de estos años, donde él estuvo ahí como el rey, ¿verdad? En este instituto tan importante que maneja 1,600 millones de dólares en activos, ¿verdad? Entonces, el proceso para renovar la póliza empezó en mayo del año pasado. Y según lo que los técnicos y la gerencia actual nos explicaron, en una reunión de un par de horas el día 29 por la noche, que fue el día que asumimos finalmente nuestras posiciones en la junta directiva, es que primero no teníamos otra opción, porque la póliza terminaba el 31 a mediodía. Y a partir de ese momento quedaban expuestos los activos de la empresa. Entonces, uno de los principales objetivos de la junta directiva es proteger los activos de la empresa. Entonces, ya teníamos ahí un riesgo legal que era incumplimiento de deberes. Te hago una pregunta estúpida. En algún momento en la transición, Luz Keila Vilches te dijo, mire, futuro secretario, viene esto, póngale coco a esto. No. Eso fue hasta en los últimos días que yo me fui enterando de las cosas que íbamos a tener que enfrentar, precisamente porque nosotros retiramos a Kijivix del INDE y después lo despedimos de Segeplan. Y ahí, entonces ya, en esa jugada, yo entraba como nuevo miembro de junta directiva del INDE y tenía que yo nominar también a mi suplente, que es una de las subsecretarias, Wendy Sánchez, que es brillante, por cierto, de carrera del Ministerio de Finanzas Públicas. Uno de tus grandes fichajes. Que es donde yo la conocí cuando yo trabajé en finanzas. Entonces, nosotros dos representamos a Segeplan en esa junta directiva, pero asumimos esa posición el día 29. Hubo una reunión para, en ese mismo día, elegir a la presidencia y vicepresidencia del INDE. Entonces, pues el sector público es el que decide básicamente esa posición y entonces elegimos al actual ministro de Energía y Minas y me nominaron a mí, me eligieron como vicepresidente del INDE. Y entonces, al día siguiente, o sea, ya estaba en la agenda, se había puesto en una agenda previa a este cambio la decisión de renovar la póliza. Y el sector privado y el sector de ANAM y el sector sindical decidieron no darle ninguno de ellos el apoyo a la anterior administración. Porque la anterior administración tenía los 3 votos, que es MEM, Mineco y Segeplan, para aprobar la póliza antes de que nosotros entráramos. De hecho, luego entendí que la anterior secretaria había dejado a Kijivix, le había prolongado su contrato 1 mes para que él pudiera hacer eso, ¿ya? Porque el contrato de él finalizaba en enero, su puesto como presidente del INDE finalizaba en enero y lo que ellos querían dejar era aprobado eso. Entonces, asumimos y nos dicen, si ustedes no lo aprueban,
van a incurrir en un problema de que no están cumpliendo con su deber de proteger los activos, que de hecho no cubre todos los activos del INDE, porque es 1.600 millones en activos, sino que cubre una parte de los activos que se consideran que son estratégicos y que tienen más probabilidad de ser objeto de algún siniestro, ¿verdad? Ya sea por causas naturales o por otras causas. Entonces hay una matriz que define qué activos van a ser protegidos, y lo que nos informa la gerencia y el equipo de administración técnico es que inició ese proceso en mayo del año pasado, y que cuando se hizo la convocatoria, que en realidad son 6 seguros los que se están, no es solo uno. Ellos le llaman 6 renglones. Claro, el primero es el más importante porque son esos activos de los que estamos hablando, pero había seguros de salud, seguros de vehículos, seguros de robos, etc. Entonces, ellos hacen la convocatoria y participan 3, porque tienen que ser además guatemaltecas, las aseguradoras. Que no tiene una razón técnica, ¿verdad? Hay un tema del reglamento de compras y contrataciones, que por cierto, en este proceso aprendí que el INDE tiene su propio reglamento, no está bajo la ley de compras y contrataciones, ¿verdad? De que rige para el resto del Estado. Entonces, ese es un problema inicial, pero básicamente se postularon 3 empresas, el CHN, que es Banco del Estado, la aseguradora Banrural y GIT. Pero ellos apostaron estratégicamente a distintos renglones. En el renglón más importante, que son prácticamente 100 millones de la póliza, solo el CHN se postuló. Y lo que nos explicaba uno de los representantes del sector privado en la junta directiva, que tiene familiaridad con el tema de los seguros, es que dice que básicamente el problema es que cuando alguien va a negociar con las reaseguradoras a Londres, básicamente ahí amarra esos contratos con esas reaseguradoras, y aunque vayan otros, ¿verdad? Porque ese es un mercado particular, tiene ciertas características, luego van otros a tratar de negociar con ellas y no van a encontrar generalmente mejores precios. Entonces, solo había un oferente para el tema de los activos. En las otras categorías de renglones, creo que en una sí compitió Banrural con GIT, pero se fueron por el mejor precio, entonces fue favorecida la aseguradora Banrural para los otros renglones. Y de ahí sale el monto total del que se ha hablado, que no era solo para los activos. Y básicamente, o sea, nosotros no teníamos mucha opción más que razonar nuestro voto y decir, bueno, se necesita este seguro. ¿Y por cuánto tiempo lo prorrogaste? Son pólizas de 1 año. 1 año. Son no se pólizas puede de antes. Hicimos esa consulta específica incluso para ver si se podía prolongar un poco la póliza vigente para que nos diera tiempo. Pero el problema de todo esto, Javier, es que dadas las reglas del juego que hay, es muy poco probable que aunque hubiéramos votado todo el ejercicio, en la siguiente convocatoria hubiese competencia. Sí. O sea, lo más probable es que otra vez CHN iba a aparecer. Entonces, mi conclusión personal digamos, con la información limitada que todavía tengo, porque estoy todavía tratando de entender bien las restricciones legales, sobre todo, es que aquí lo que tenemos que verificar es del lado de CHN. O sea, cómo CHN, que además es del Estado, cómo ellos negocian con las reaseguradoras, porque sí hay múltiples reaseguradoras que se van repartiendo los pedacitos del riesgo de esos activos y que son reaseguradoras internacionales de cierta categoría, porque también hay restricciones de quiénes pueden participar y quiénes no. Entonces, la investigación creo yo que se tiene que hacer tanto periodística como desde el punto de vista de temas anticorrupción, es del lado de cómo en CHN arman esos paquetes y por qué solo ellos tienen el acceso a esas reaseguradoras. ¿Cómo hacemos para que haya competencia? Sobre todo porque algo que dicen en la Junta Directiva del INDE es
esta es la mayor póliza que hay en Guatemala de seguros, la mayor póliza, por la magnitud de los activos. Entonces, si es tan atractivo, ¿por qué no tenemos competencia? Y entre los insumos que nos presentaron, ellos tienen un asesor que supuestamente conoce del mundo de las aseguradoras y él hizo un estudio de qué era lo que se esperaba en cuanto al precio de la póliza. Entonces, él ahí básicamente dio dos argumentos. Uno, que sí hubo cobros de la póliza anterior por cuestiones de desastres por causa natural que afectaron algunos de los activos. Entonces, cuando tú activas el seguro, automáticamente va a subir. El riesgo sube, entonces sube. Y el otro es que hizo un análisis de la tendencia mundial de las pólizas y que lo que se esperaba, y creo que de ahí sale una cifra que un exdiputado estaba mencionando, de que aumentaba 40 y pico %. Esa era como la proyección de él, de que estos estudios se supone que se hizo antes de que se abrieran las ofertas. Entonces él decía, esperen un aumento de alrededor del 40 y pico % de la póliza. No aumentó tanto, aumentó alrededor, todo el paquete creo que del 23%, y si le quita la inflación mundial, pues es menos, ¿verdad? Pero sí se esperaba un aumento. Ahora, el problema de fondo creo que es, por un lado, cómo se hacen las negociaciones con las reaseguradoras, si hay de por medio ahí comisiones, quién lo hace, quién las gana, etcétera. Y luego las restricciones legales. Por un lado, que la junta directiva solo puede aprobar o improbar lo que el comité técnico del INDE recomienda. Entonces, ellos son los que llevan todo el proceso y al final lo llevan a junta directiva. ¿Aprueba o no? Entonces, sí. Esa es más o menos, en resumen, la situación. Básicamente estabas entre, como dicen los gringos, entre una roca y un lugar duro. O sea, tenías que escoger el mal menor. Si no hubieran hecho ustedes esto, de aprobarlo, probablemente incluso uno piensa, grupos de sabotaje podrían haber atacado a los activos y el responsable en ese momento son ustedes. Sí. No es como alguien que decía, ¿qué pasa? No pueden tener los carros sin seguro un mes. Es más complicado que esto. Sí. Es un problema profundo. Pero lo que me lleva es, estos temas que nos tomó varios minutos que los explicaras, sí se va a requerir una maestría en comunicación para poder explicar al gran público, porque lo que acabas de decir es muy atendible. Sí. Sin embargo, una sobresimplificación de esto, y hecho maliciosamente, podría parecer simplemente lo que están haciendo es prolongando una situación que ya se sabía que era anómala. Y voy a decir cosas que vos no puedes decir, ¿verdad? Pero todos sabemos que CHN en este momento era la forma como esas botín de seguros a entidades del Estado lo tenían y termina en Panamá. Y como te digo, después de eso termina en manos de Miguelito de Yamatei. Entonces, sí es importante, además, como decías, que se tomen de la parte que se puede, que es el CHN, donde el Ejecutivo puede nombrar autoridades, para empezar a que eso se vea que es un proceso. O sea, tuvimos que escoger en este caso el mal menor, pero lo que viene es limpiar la casa y transparentar la caja negra que hay después del CHN. Es correcto. Y luego hay otro tema ahí muy importante, y es que al final, cuando ya aprobamos, pues los del sector público razonamos nuestro voto explicando estas limitaciones en las cuales nos encontrábamos. Pero luego me pareció muy interesante que otros miembros de la junta directiva explicaron que ellos, este tipo de aprobaciones, hay 3 debates en los cuales se pueden dar. Este fue el segundo debate. En el primer debate estaba el gobierno saliente y los votos que no eran del gobierno decidieron no apoyarlo. Y nos lo explicaron ya después de que lo habíamos aprobado. Dijeron, miren, no quisimos dar nuestro voto. Nosotros sabíamos... Aunque ustedes lo iban a hacer. Aunque, digamos, nosotros estuviéramos de acuerdo en el proceso, que hubiera sido transparente, solo el hecho de que lo aprobáramos con la anterior administración ya hacía que apestara el proceso. Carlos, entonces esperábamos que ustedes, la nueva administración, vinieran para poderlo aprobar. Carlos, tu tiempo es valioso y ya me habías advertido más o menos la duración de esta entrevista. Quisiera seguir, de hecho, porque comenzamos en frío. Comenzamos con los temas de fondo de la entrevista de hoy, pero no quería dejar el toque humano. O sea,
Vos sos una persona que ha hecho una carrera muy respetada. Sos fundadora además de Diálogos. Estabas muy cómoda haciéndolo en ese momento, dirigiendo la investigación en Diálogos. ¿Por qué tomaste este reto y qué te está calmando? Hay una pista que nos diste hace un momento y era el tema de los datos y el INE y el estar ahora en esa junta directiva y por fin entender algo que era por qué no nos están liberando en este momento esta pieza que podría servir, pero quisiera saber qué angustias existenciales te calma el estar en el puesto en el que estás en este momento. Bueno, algo importante es que además de ser cofundador de Diálogos, pues también soy cofundador de Semilla. Sí. O sea, es parte de un proceso político en el cual he estado involucrado desde el 2014, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad ahí moral, ¿verdad? Con el país y con el partido y con el presidente y con los demás compañeros y compañeras con los que empezamos a construir el movimiento Semilla. Y pues como ustedes han explicado muy bien en varios programas, o sea, si no hubiese habido esa oportunidad, todo lo que ocurrió en el 2023 no hubiera dado como resultado esto. Entonces, básicamente tampoco tenía mucha opción de decir, pues me hago el loco y paso, sino que es una ventana de oportunidad que la tenemos que aprovechar y dar pues nuestro mejor esfuerzo para poder cambiar algunas cosas de ese estado que nos parece que no está cumpliendo con sus funciones para el beneficio del resto de la sociedad. Entonces, algo que me calma de que por qué tomé este reto, primero, porque sí creo que la CEGEPLAN, como lo dicen muchos, es una institución noble en el sentido de que sirve a las demás instituciones para que éstas a su vez puedan dar mejores resultados. Y lo hace a través de los datos, de la evidencia, del trabajo técnico, que creo que es, digamos, mi perfil profesional. Luego, porque veo en el gabinete, en el equipo que se ha armado, veo un equipo con el cual se puede trabajar, ¿verdad? Hay, en el caso de muchos miembros del gabinete, somos colegas y amigos de hace muchos años, entonces tenemos la confianza para poder trabajar en equipo, ¿verdad? Hay un sentido de equipo, creo que también hay un sentido de misión de hacia dónde vamos. Claro, estamos en una curva de aprendizaje de cada una de las instituciones, hay problemas de cómo estamos encontrando esas instituciones, luego problemas internos de coordinación, de comunicación, como bien los has señalado, y luego problemas de esto de que yo le llamo problemas de limitaciones cognitivas. Es imposible para una persona llevar tantos temas al mismo tiempo en tantos frentes, pero ¿verdad? Yo creo que en algún momento esto se va a estabilizar y vamos a empezar a hacer cuestiones más sustantivas que esperamos se puedan reflejar en el largo plazo. Eso creo que es lo que me calma, que sabemos que no estamos en una administración que va con objetivos de hacer pedazos el Estado, sino reconstruirlo, que no va con objetivos de saquear al Estado, sino de recuperar, digamos, al Estado, de dignificar la función pública. O sea, eso es lo que a mí me da tranquilidad, ¿verdad? Y que hay un liderazgo que nos mantiene cohesionados hacia eso. Mientras que en el caso del gobierno que salimos era un liderazgo, pero en la dirección contraria. Entonces, eso creo que es un poco. Carlos, repito, me gustaría quedarme aquí, que tuviéramos una conversación más larga. Seguro te apuntas una segunda parte, pero en atención a que te tenés que ir, pues te agradezco muchísimo que hayas tiempo el día de hoy para estar con nosotros aquí en Tangente, así que gracias. Gracias, Javier, y éxitos con Tangente para estos próximos años. Muchas gracias, Carlos. Bueno, eso fue la entrevista que le hicimos al secretario de Planificación, Carlos Mendoza, y por supuesto, ustedes ya saben, los martes es día de perfiles y entrevistas en Tangente. Sigan en la sintonía, recuérdense, el día de mañana venimos con más programas y mañana es día de cultural, así que hasta la próxima.